en un título de un trabajo de investigación, si está bien planteado, el título, el tema, proyecto, nosotros vamos a ver que hay sus variables de estudio. Si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, variables de estudio de investigación. Conocimiento y práctica de bioseguridad en las enfermeras del hospital de emergencia de un hospital en tal año. Es presentar descripción general de la situación. ¿Cuáles las variables de estudios? Conocimiento y práctica. Esas son mis variables que voy a medir. ¿Cuál es la situación objeto de la investigación? Medidas de bioseguridad. Ese es el objeto. Eso es lo que yo voy a investigar, las medidas de bioseguridad. ¿Quiénes son mis sujetos? Las enfermeras. Ellas son las que yo les voy a aplicar el instrumento. De ellas es la que yo voy a obtener los datos, ¿no? Entonces, enunciar un problema es, por eso dice, una descripción general de la situación objeto de investigación. Pero el objeto es el tema que se va a investigar. Entonces, retomando, en un título de un tema, un problema de investigación, tiene que ver las variables de estudio, tiene que haber el sujeto, tiene que haber el objeto, que es el tema, en este caso de investigación, del ejemplo que les digo, medidas de bioseguridad. Tiene que haber una delimitación espacial donde se va a realizar el estudio. En un hospital, en una comunidad, en un asentamiento humano, ¿no? Tiene que haber una delimitación temporal. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto se va a hacer? Ahora, el otro es afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Cuando dice afirmar y estructurar más formalmente, entonces ya estás más claro, has leído, entonces estás con mayor facilidad para plantear tu tema de investigación. Lo vas a escribir en forma clara, precisa, concisa, accesible, entendible. ¿Qué tienes que tener en cuenta para plantear un problema de investigación? Te repito, determinación del problema. Clarísimo, claro en tu problema. Primero la idea. Haces tú lluvia de ideas. Sale ahí el problema, porque te va a salir un montón de problemas. Elige el que sea de mayor prioridad. Formulas el problema entre signos de interrogación. Luego vienen los objetivos de la investigación, porque todo está en el título del tema de investigación. Todo ya está en el título. Si haces un buen título, ya está. Otros dicen el 50% del problema resuelto. Para mí, el 100%. Si está bien claro ese título, ya tienes todo en el título. Y ya formulas el problema, de ahí salen tus objetivos de la investigación, facilito, la justificación de la investigación, tus limitaciones también de la investigación. Entonces aquí, formulación del problema entre signos de interrogación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Son enunciados que salen del tema de investigación y son enunciados que tienen que ser claros, precisos, sencillos, medibles, son los logros, son lo que tú estás investigando y que al final te tienes que responder, ¿no? Justificación de la investigación, como les decía, justificación. ¿Para qué haces la investigación? ¿Por qué? Primero te preguntas, ¿por qué hago la investigación? En 4 líneas respondo. ¿Para qué hago la investigación? En 4 líneas respondo, otro párrafo de 4 líneas. ¿Quiénes son los beneficiarios? En 4 líneas. No te copies de los libros. No saques copiar y pegar y pongas conceptos en lo que dice justificación de la investigación, porque ¿qué es lo que te va a hacer tu asesor? Simplemente te va a poner una X bien grande y te va a decir mejore. Pero tú no vas a saber qué es lo que tienes que mejorar. No vas a saber. Entonces aquí, en la justificación de la investigación, bien clarito. ¿Por qué hago ese estudio de investigación en 4 líneas? ¿Para qué hago? ¿Y quiénes serán los beneficiarios? Eso te lo va a leer, porque está ya bien preciso, bien claro, y más bien te va a ayudar a afinar cada uno de tus párrafos, ¿no? Porque se da cuenta que ya tú tienes la idea del trabajo, del problema que quieres resolver, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y hay limitaciones de la investigación, ¿no? Vaya, limitación económica, limitación de tiempo, limitación de libros, hay una serie de limitaciones que no va a ser fácil que hagas tú la investigación. Pero, como te digo, son limitaciones que puedes tú sustentar, ¿no?
por qué te estás demorando, qué te están impidiendo que avances tu trabajo de investigación. Formulación del problema. Terlinger dice, se denomina también problema principal, a partir del cual se redacta el objetivo general, la hipótesis central, el marco, formulación que debe tener claridad y operatividad. Te está diciendo Terlinger, si está ese tema, ese título, ese problema, y que hace ya la formulación del problema, está bien planteado, ya tienes todo. Te está diciendo, esta formulación se denomina también problema principal, porque de tu tema de investigación, de tu título, ahí tú sacas el problema principal entre signos de interrogación. De ahí sacas el objetivo general y le sacas los signos de interrogación. Cuando vas a hacer el objetivo general, le sacas los signos de interrogación y agregas los verbos. Detectar, describir, conocer, analizar, medir, diseñar. Que corresponde. Entonces, mira, Terlinger te dice ya cómo desde siglos pasados esta formulación se denomina también problema principal. Si está bien hecho ese tema, ese título, de ahí sacas el problema principal, de ahí sacas el objetivo general, de ahí sacas la hipótesis central, ¿no? Y la formulación debe ser clara, ¿no? O sea, específica. Concisión, te está diciendo especificidad y operatividad, que sea factible de realizar. Formulación del problema, expresa el problema en forma interrogativa, lo que te digo, entre signos de interrogación. ¿Se relacionan dos o más variables? Correcto, porque solamente le vas a agregar a tu tema, le pones simplemente, le agregas cómo es, de qué manera, y le pones el signo de interrogación a tu tema de investigación, y ahí ya le estás, dice, se relacionan dos o más variables en tu formulación del problema. O sea, formulación del problema, no quiero confundirte, ya está tu tema de investigación, formulas el problema en forma interrogativa y le agregas los signos de interrogación. ¿Se relacionan dos o más variables? Cierto, en tu tema de investigación van a haber dos o más variables. Y dice, ¿es la fase más relevante de la investigación? Cierto, va a ser la más relevante porque si está todo claro, preciso, muy importante porque ya tienes el camino hecho. Supone poseer una base teórica, esto es grandioso, base teórica, marco teórico. Si tienes sobre el tema que vas a estudiar, excelente, porque vas a dominar el tema y en ese tema que vas a estudiar nadie te debe ganar, porque ese es tu tema, el que tú tienes que saberte al revés y al derecho. Porque en algún momento más adelante vas a tener que, no encuentro una encuesta que mida lo que quiero medir. Pero si ya tú sabes tu base teórica, tu marco teórico al revés y al derecho, vamos a armar un test. Test no, un cuestionario, porque test son los test psicológicos, un cuestionario. Un cuestionario con preguntas teniendo en cuenta tus dimensiones. Y lo podemos hacer porque tú dominas tu marco teórico. ¿Cuán importante es eso, la base teórica, el marco teórico? Ahora, ¿debe contener las variables de estudio? Claro. Cuando tú formulas tu investigación, ahí están las variables de estudio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas todo claro? Estructura de un problema, adoptar de forma interrogante, el lenguaje claro, preciso, tiene que expresar una relación de variables, ¿no? Criterios, tiene que ver originalidad, significatividad, pertinencia y viabilidad. Acá hay un ejemplo de formulación del problema. ¿De qué manera el comportamiento afectivo y familiar se relaciona con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa número 2057, César Vallejo, distrito de San Andrés, Tupicocha, Huarochirí? Está entre signos de interrogación. Este ya formuló el problema. Pero su título inicial, su tema, ¿no? El inicial es comportamiento afectivo y familiar, la relación, ¿no? La relación entre el comportamiento afectivo y familiar con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa número 20578, César Vallejo, del distrito San Andrés de Tupicocha, Huarochirí. Su tema probablemente es relación entre el comportamiento afectivo familiar con el proceso de aprendizaje. Pero para formularlo en problema, entre signos de interrogación, tengo que buscar si este es el problema general. Me está hablando los autores, me dice el problema general del tema
formulas el problema general. Este es el problema general. Y para formularlo como problema general, ellos han elegido poner las palabras de qué manera. Estas palabras las han utilizado, ¿para qué? Para formular su problema. ¿De qué? Ponen el signo de interrogación y dicen ¿de qué manera? Eso es lo que ellos han preguntado, eso sí han agregado ellos. El comportamiento afectivo y familiar se relaciona con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa, ¿no? César Vallejo, distrito de San Andrés. Entonces aquí tenemos nosotros las variables de estudios. ¿Cuáles son las variables de estudio? Comportamiento afectivo. Relación es el enlace. Proceso de aprendizaje es otra variable de estudio, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos de estudio? Los alumnos de la institución educativa, ¿no? De este colegio. La delimitación espacial es del colegio César Vallejo del distrito San Andrés, Huarochirí. ¿Cuál es la delimitación temporal? 2010, ¿no? Y entonces así está el otro ejemplo, están ya formulados los problemas en pregunta. Los objetivos de la investigación se redactan en verbos infinitivos terminados en ar, er, ir, y aquí tenemos verbos diferentes: determinar, identificar, evaluar, describir, verificar, diseñar, elaborar, proponer, analizar, definir, conocer, estudiar, plantear. En fin, hay varios verbos de investigación que uno va a utilizar dependiendo del trabajo de investigación. Los objetivos específicos señalan acciones, ¿no? Para alcanzar el objetivo que realiza para alcanzar el objetivo general. Objetivo general engloba todas las variables de estudio. El objetivo específico, ahí cada variable, como dice su nombre, específico, cada uno se va delimitando cada uno. Son desagregados de los objetivos generales. Por eso dice objetivos específicos son desagregados de los objetivos generales. Se desprenden del objetivo general, ¿cierto? Responden a la solución de los problemas específicos, ¿cierto? Se relacionan con las hipótesis específicas, si es que hay hipótesis. Se relacionan con las hipótesis, se está repitiendo estos dos, son precisos y claros, son inmediatos, señalan propósitos concretos, medibles, ¿no? Y este estudio es cuantitativo, y los estudios cuantitativos dan las respuestas, los resultados en números, en porcentaje. Una pregunta. La justificación. Sí, te escucho. ¿Cómo entender la acción en un verbo general y un verbo específico? Puedes empezar un verbo general, puedes utilizar determinar. Si vas a hacer, por ejemplo, determinar la relación entre conocimientos y prácticas de las medidas de seguridad. Generalmente los estudiosos, los verbos, ponen determinar inicialmente. Y los objetivos específicos, identificar, diseñar, medir, ¿no? En ese caso. Porque la teoría de Bloom tiene 5 o 6 niveles, ¿no? 6, no recuerdo bien ahorita, pero empezaba con conocer. También, va a depender, sí. Y así seguía hasta la última, que era analizar. También, sí. Sí, tiene razón. Y esas acciones yo las entiendo como una acción general. Abajo de ellas viene una serie de actividades que son, desde mi punto de vista, son las específicas. Pero no siempre esas acciones generales te permiten generalizar la acción. A mí me genera mucho conflicto esa situación. Ya. Sí, vamos a ver varios autores hablando de Bloom, sí, de los verbos, no de las categorías. Sí, es importante tener en cuenta. Nosotros generalmente en los trabajos de investigación, los que hacen investigación, ¿no? Nos indican, nos guían que es importante empezar, por ejemplo, los objetivos generales, dependiendo del tema de investigación, puede ser determinar. Los objetivos específicos nos dicen identificar, nos dicen medir, nos dicen diseñar y conocer. Algunos dicen, no, la postura es, podemos empezar poniendo en el objetivo general conocer, ¿no? Podemos empezar.
Esto va a depender también de las personas, o sea, de la persona que realmente esté guiando la investigación, ¿no? Para que pueda asesorar dependiendo del tema que está estudiando. Porque también esos van por niveles, ¿no? También. Y a conocer. Si yo conozco, entonces puedo comprender. Si yo comprendo, entonces puedo analizar. Por supuesto, entonces, depende de la situación en la que se encuentre el investigador. Así es. Sí, tiene razón en eso, sí, pero como le repito, va a depender también de los asesores quienes guíen el tema de investigación y el tema de estudio, ¿no? Entonces, en eso siempre va a haber una situación en que prioricen unos verbos que otros, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. También nosotros colocábamos conocer, y cuando estuvimos en una reunión nos dijeron, no, mejor no lo coloques, coloca esto. Y bueno, eso es cuestión de posturas, enfoques, ¿no? Entonces todavía tendremos que ir poniéndonos de acuerdo, ¿no? En lo que se está manifestando. Gracias, muy amable. Entonces tenemos nosotros la importancia y justificación de la investigación. Entonces tenemos justificación, la justificación teórica que dice Portilla, ¿no? Dice cuando se pretende contribuir a un conocimiento de un área de estudio. Investigación, hay una justificación teórica cuando el propósito de estudio es generar reflexión, debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente, dice Bernal. Entonces uno cuando hace una justificación teórica, uno tiene su investigación. Y si tú tienes tu base teórica, tienes tu marco teórico y tienes suficiente marco teórico para tu trabajo de investigación, vas a poder dar un nuevo conocimiento científico, que puede ser fortalecer el conocimiento existente o también confrontar una teoría, contrastar resultados, ¿no? En ese sentido. Ahora, la justificación metódica, investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. También nos dice Bernal, 2006, página 103, dice investigación, la justificación metódica, ¿no? Propone un nuevo método, una nueva estrategia. En este caso, cuando nosotros trabajábamos, ¿no? con otros docentes que hacen investigación, decía justificación metódica, si la investigación aplicada es la que más se realiza y es la que tienes que tener datos rápidos para poder aportar, ¿no? hacia un tema, hacia un problema, aportar o intentar resolver o aportar a la solución de un problema, tenemos que hacer métodos rápidos, claros, diseños de la investigación que sean claros. Y la mayoría apuntada por el diseño, ¿no? de transeccional o transversal. Entonces, en ese sentido, ¿no? la justificación metódica, aquí la podemos decir, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Pero todo tiene que ser válido, un conocimiento válido y confiable. El método científico, la rigurosidad del método científico que se va a utilizar, que se utiliza, ¿no? Justificación práctica. Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema, o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. Dice Bernal 2006, y esto está clarito, cuando uno hace la investigación aplicada, básicamente se orienta a este concepto que dice, tiene justificación cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema, o por lo menos propone estrategias. Y con Sampieri, la sexta edición nos habla también de una justificación legal. Se justifica legalmente cuando el investigador señala que hace su trabajo de tesis en cumplimiento de leyes existentes en un medio, puede ser de leyes generales, como también de directivas específicas de entidades que establecen estos lineamientos. Nosotros en salud tenemos nosotros los sustentos, ¿no? Las líneas de investigación que sugiere el Ministerio de Salud. Entonces, esa es nuestra justificación. Si uno va a hacer investigación sobre la línea de depresión, te la va a aceptar porque eso es lo que más hay en el país.
Tienes que hacer sobre tuberculosis, es un problema de salud pública, sobre VIH, un problema de salud pública. Y ahorita lo del COVID-19, problema de salud pública. Son líneas que te va a aceptar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está priorizando el Ministerio de Salud. Bases teóricas, marco teórico. En un estudio de investigación vienen las bases teóricas, que es la médula de la tesis, investigación detallada de las teorías, descripción y explicación de tus variables de estudio, de tus dimensiones y de tus indicadores, ¿no? Es un conjunto de teorías, doctrinas y datos, sujetos, leyes, principios científicos. El marco teórico te ayuda a prevenir errores, orienta cómo realizar el estudio, amplía el horizonte, guía al investigador, conduce al establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación. Nosotros eso lo podemos encontrar en los libros, está detalladito, pero lo importante y aquí del estudio es dominar tu marco teórico. ¿Qué es lo que tú vas a estudiar? Ese marco teórico que está en tu tema, en tu título, en tu problema de investigación, eso tienes que dominarlo, porque de ahí no, y el método científico riguroso, no te vas a perder, porque a veces uno en el camino que hace la investigación científica va viendo otras situaciones, problemas, y dice, esto también le agregamos a la investigación, que no nació con ese aporte, con ese problema, pero como en el camino lo vemos que es importante, se lo agregamos. Seguimos caminando, este también es un problema, hay que agregarlo. Y en el camino vamos haciendo agregados que ya vamos distorsionando nuestro problema a resolver. Tendríamos ahí que nuevamente rehacer todo y empezar a plantearnos el tema de investigación. Entonces, por eso es muy importante, método científico y el marco teórico, muy importante de la mano. ¿Por qué? Para no perdernos, para caminar, para no salirnos del camino. Si en el camino vamos viendo múltiples problemas que son muy importantes de investigación, lo escribimos en nuestra libreta de apuntes porque ese va a ser tema de otra investigación, ¿no? Para no perdernos. Las hipótesis, nosotros ya sabemos que son proposiciones tentativas, suposiciones, ¿no? Y entonces en toda investigación debemos plantear variables. Ahora, esto tampoco no es así en toda la investigación, porque nosotros tenemos investigaciones univariables con una sola variable de estudio. Y entonces para hacer hipótesis mínimo te piden 2 variables de estudio, 2 o más variables de estudio. Y entonces hay unas variables que son variables independientes y otras que son variables dependientes, ¿no? Y otras correlacionales, ¿no? Entonces, son explicativas y también podemos plantearlas correlacionales. Entonces, dice aquí, ¿qué nos dice Hernández? 2006. No todas las investigaciones plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio, ¿cierto? Puede haber investigaciones que tengan una sola variable. Las investigaciones formulan hipótesis siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance sea correlacional o explicativo. Correlacional, ¿no? Voy a relacionar conocimientos y prácticas, correlacional, o relación entre conocimientos y prácticas sobre medidas de bioseguridad, pues ya un estudio correlacional. Explicativo, también 2 variables, variable independiente y variable dependiente, causa-efecto. En caso de un estudio descriptivo que pretende pronosticar una cifra o un hecho, pero salvo en la última situación, dice la mayor parte de investigaciones descriptivas no desarrollan hipótesis antes de recolectar los datos. Aquí tenemos que tener claro, porque hay unos investigadores, ¿no?, que dicen, no, basta que diga, por ejemplo, conocimientos y práctica. Esa ahí ya la hizo descriptiva, por lo tanto, no es necesario hacer investigación. Pero hay otros investigadores que dicen conocimientos y práctica. Variable 1, variable 2. Yo puedo correlacionar estas dos y puedo sacar hipótesis correlacionales. Entonces ahí tiene que haber relación entre conocimiento y práctica y entonces tenemos nosotros que tener claro, ¿no?, en qué momento vamos a formular las hipótesis. Pero como les digo, estos son de las posturas de las personas que hacen investigación científica. Variables para los estudios o los alcances de investigación correlacionales y los explicativos en esos. Nos dicen, no, igualitos es correlacional, son 2 variables a hipótesis, y variable independiente y dependiente de las explicativas igual son 2 hipótesis, ¿no? ¿Y qué es la relación? Otros hablan de relación y asociación. Tú dices, ¿qué relación? Es una conexión.
¿no? Entonces otros dicen, no, hay que definir bien qué es una relación y qué es una asociación, porque de eso vamos a tener en cuenta qué estadísticos vamos a utilizar para probar esas hipótesis. Hipótesis, ya nosotros sabemos, proposición, guía de la investigación, permite relacionar la teoría con la observación y viceversa, una proposición a priori. Se formula antes de la experiencia, a diferencia de los estudios cualitativos, ¿no? Al final podemos nosotros terminar en un estudio cualitativo formulando una hipótesis. En el estudio cuantitativo, no, desde el inicio. Ahí en tu tema, en tu título ya está planteado, ya está todo. Si está bien planteado, está todo. ¿No? Tu hipótesis, todo está ahí, tu diseño. ¿Mm? Definición de variables, ¿no? No todo que una variable constituye cualquier característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar, ¿no? Y que es susceptible de ser medido y evaluado. Una variable puede definirse también como una propiedad que adquiere distintos valores. Y cuando un más investigación deseas que todos tengamos clarito qué es una variable, una característica susceptible de ser medida. Así, clarito, cuando uno pregunte, oye, ¿qué es una variable? Es una característica susceptible de ser medida. Hay variables cualitativas, hay variables cuantitativas. Diseño de la investigación. Sánchez Reyes sostiene que el diseño es un valioso instrumento que orienta y guía al investigador con un conjunto de pautas a seguir en un estudio o experimento. Es flexible, no un recetario rígido. Cuando uno dice diseño de la investigación, estamos hablando de los libros y los investigadores dicen que son estrategias de las que tiene que hacer uso el investigador para poder lograr los resultados que persigue, ¿no? Y entonces hay diseños metodológicos. Esto lo tomé de la Magister Irma Barrueta, ¿no? Que hizo y dice diseño metodológico, porque una cosa es el método y otro lo metodológico, ¿no? El método, la metodología, el estudio del método. Entonces acá en el diseño metodológico es el tipo de estudio, que aquí podrían ser, según los últimos aportes de Sampieri de la sexta edición, alcances del estudio. Y entonces dentro de estos alcances haría el exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y muchos más, porque hay muchos más. Población y muestra, la población, vas a utilizar una población, vas a utilizar una muestra. Una población, según los estadísticos, dice de 0 a 100 es una muestra pequeña, más de 100 es una muestra grande y puedes utilizar, no hacer tu fórmula para sacar una muestra, pero cuando es más de 100 sacas muestra. Menos de 100 no puedes. ¿Esto por qué? Porque es una población pequeña. Más de 100, sí, porque de ahí hay tipos de muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico. Generalmente para los trabajos de investigación o los estudios, los estudiantes, ¿no? Se les sugiere que sean estudios, o sea, probabilísticos, no probabilísticos. No probabilísticos es aquellos que tienen ya una población cautiva. Por ejemplo, las enfermeras de un servicio, los estudiantes en colegio, son poblaciones cautivas. Todo el año lo vas a tener a los estudiantes. Las enfermeras de un servicio, de un hospital, ahí las vas a tener meses y meses y años y años. Entonces, con ellas sería un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque sería poblaciones cautivas, ¿no? Y los probabilísticos, aquellos sí que tienes que al azar, ¿no? Sacar muestras al azar, cuando es más de 100. Área de estudio, ¿dónde va a ser el área de estudio? O sea, ¿dónde va a ser la delimitación espacial? ¿Dónde se va a llevar a cabo el estudio? ¿No? ¿Qué tiempo te vas a durar en ese estudio? Diseño del instrumento. ¿Vas a diseñar un instrumento, un cuestionario? ¿No? ¿No tienes un instrumento que sea validado a nivel internacional acerca de lo que vas a estudiar? Vas a tener que elaborarlo, tienes que construir los ítems para tu instrumento, ¿no? O ya hay, ¿no?, instrumentos validados. ¿Qué es lo que vas a estudiar si ya tienes instrumentos validados a nivel internacional? Ahora, según los estudiosos, ¿no?, dicen que un instrumento, así sea validado internacionalmente, debe tener hace 3 años la última validación. Si no, hay que, pues, a volverle a hacer la validación, ¿no?, del instrumento.
y la confiabilidad. Entonces, validez y confiabilidad. ¿Qué significa la validez? Cuando el instrumento mide lo que tiene que medir, ¿no? Y para llegar a esto, al diseño del instrumento, tenemos que hacer todos los procesos. Tenemos que ir por la operacionalización de variables, que es otro proceso muy importante, pero que sigue el método científico. Para ahí delimitamos clarito las dimensiones, las variables, ¿no? Los conceptos, las dimensiones, los indicadores, ¿no? Que vamos a tener en cuenta. Y entonces, de la operacionalización de variables es donde van a salir los instrumentos. Luego viene la validez y la confiabilidad del instrumento. Luego, el cronograma de actividades es un ejemplo, ¿no? Donde tiene que verse actividades, tiempo, cuánto tiempo me voy a demorar en la problematización. Para ello yo tengo, pues, ya tengo una idea, ya tengo un tema que por ahí ya estoy dándole forma, estoy pensando ya va a ser mi tema, tengo que hacer revisiones bibliográficas, ¿no? De libros, trabajos de investigación, artículos científicos, para poder terminar de una manera más clara, precisa y concisa cuál va a ser mi tema de investigación. Hay elección del problema, este es importantísimo. Antecedentes, estoy hablando de los antecedentes de las revisiones bibliográficas. Luego, que ya tengo claro mi tema de investigación, formulo el problema de investigación en pregunta, ¿cuánto me voy a demorar? Ahí están los meses y las semanas, ¿no? Luego el presupuesto. ¿Cómo hago mi presupuesto? Un presupuesto, un proyecto de investigación, 300 soles, 600 soles, 1000 soles, no, mínimo 10.000 soles, un proyecto de investigación. Entonces aquí nosotros por eso tenemos que ver cuántos recursos humanos tiene que ver, cuántas enfermeras. Ah, yo lo voy a hacer sola yo, perfecto. Secretaria, ¿quién va a ser la secretaria? Estadístico, un metodólogo. O sea, todo tiene que entrar en el presupuesto de un proyecto de investigación. Enfermera, costo por hora, 15 soles. Número de hora, 200 soles. Costo total, 3.000 soles. Igual a secretaria, ¿cuánto me va a costar por hora? 10 soles. Número de horas de la secretaria, 30 soles, 300 soles. Y todavía se está quedando uno corto. El costo por hora, número de horas y costo total. El estadístico, el metodólogo, los recursos humanos, ¿no? Materiales, la cantidad, el costo unitario, el costo total, los lápices, folders, USB, ¿no? ¿Cuánto? ¿No? Las impresiones, ¿no? Cuestionarios, ¿no? ¿Cuántos voy a necesitar? Listas de chequeo, la movilidad, en algunos casos hasta libros. Tiempo de no tengo laptop, no tengo internet, voy a tener que ir a las cabinas, ¿cuánto me cobran por hora una cabina? Las impresiones. O sea, todo tiene que estar en el presupuesto, ¿no? Entonces, fuente de financiamiento, autofinanciado. ¿Cuánto? Costo total, 4.750 soles. Mínimo pequeñito, que todavía es muy pequeñito. Como mínimo un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, sea cerca de 10.000 soles. Referencias bibliográficas se van a tener en cuenta cuando hace un proyecto de investigación, normas APA. Ya nosotros en Villarreal hacemos normas APA desde el 2018, en agosto del 2018 nos dijeron ya normas APA, la 6ª edición. Entonces todo tiene que ser hecho el proyecto de investigación teniendo en cuenta las normas APA, los estilos textual y no textual. Tenemos que tener en cuenta nuestras referencias bibliográficas. No cómo vamos a hacer que se hacen por orden alfabético, A, B, C, D, los autores, las sangrías francesas en las referencias bibliográficas. Aquí solo les pongo las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Entonces hay que conocer las normas APA. En la 6ª edición hasta julio del 2019, porque en julio del 2019, o sea, el año pasado ya salió la 7ª edición de las normas APA. Y hay unas cuestiones así chiquitas y pequeñitas en cuál es la variación, ¿no? Porque nosotros tenemos en la universidad al doctor Luis Córdoba González, él es doctor en psicología y él va todos los años, es miembro del APA a nivel internacional, él va todos los años al APA y entonces nos decía en julio del año pasado, nos decía, ¿cuáles son, qué trae de nuevo las normas APA? Por ejemplo, nosotros en la 6ª edición, me dice, cuando tú vas a hacer la
descripción del problema a nivel mundial, panamericano y local. Uno dice, desde que haces tu planteamiento del problema, o desde que haces uno en Romanos, introducción, 1.1, descripción del problema, y descripción y formulación del problema, tienes con tu sangría, 1, 2, 3, 4, 5, buscas, según a nivel mundial la OMS, si se requiere, según tu estudio, y tienes que hacer la paráfrasis. Tienes que leer y tienes que hacer tu paráfrasis, o sea, reescribir lo que tú has leído, lo que has entendido, lo que has comprendido. Porque si tú lo copias tal cual dice la OMS, el URCUM, cuando vaya a pasar la revisión, va a decir plagio. Entonces, el APA lo que te dice es que tienes que leer, releer, para que reescribas con tus palabras lo que dice. Entonces, y ahí hay que tener en cuenta el APA, porque el APA son normas APA, y tiene los estilos textuales y estilos no textuales, con los que tienes que hacer uso para poder hacer tu descripción y formulación del problema, para poder hacer tus antecedentes, tu formulación de objetivos, tu base de... Todo eso, todo tiene ya que estar hecho con el sistema APA, ¿no? Bien, esta es la matriz de consistencia de los proyectos de investigación, que es un resumen del proyecto, tu problema general, objetivo general, hipótesis si tuviera, justificación teórica, práctica, metodológica, las variables de estudio, doctora, método dentro del... Sí, escucho. Es una consulta con respecto a las normas APA, ¿no? No me quedó claro. Sí. Para citar, no se tiene que hacer textualmente, sino en función a lo que uno ha entendido. ¿Cómo sería? Sí, en las normas APA, sí, en sexta edición, nosotros, el doctor Luis Córdoba González vino y nos capacitó y dijo claramente que para las normas APA, esta edición, recién nosotros también en 2018 entrábamos a las normas APA, dijo ahí el estilo textual y no textual. El estilo textual es aquel que tiene autor, año y página. Yo voy a la OPS, por ejemplo, y ese párrafo que me interesa, que trata del tema que voy a investigar, si ese autor tiene OMS, ya está el autor, el año y la página, entonces eso merece un estilo textual, ¿no? Donde yo ese párrafo lo voy a transcribir en mi tema de investigación, de mi descripción y formulación del problema, lo paso tal como está, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paso todo el párrafo completo, porque tiene autor, año y página, y debajo, sangría, 1, 2, 3, 4, 5, leo todo ese párrafo que he transcrito, y ese párrafo tengo que reescribir en 6 líneas lo que entendí, lo que comprendí de ese párrafo. Eso es la paráfrasis. Lo que nosotros decimos el parafraseo, pero nos dice, es una jerga, ¿no? La palabra correcta es decir paráfrasis. Entonces, nosotros hacemos una paráfrasis y transcribimos tal y cual por ejemplo, lo que le dije anteriormente, todo el párrafo completo lo puedo transcribir cuando tiene autor, año y página. Luego, debajo, 1, 2, 3, 4, 5, hago mi paráfrasis en 6 líneas, ¿no? Ahora, cuando es un no textual, significa que puede tener autor y no puede tener años ni puede tener páginas. Pero uno dice, uy, este párrafo es importante para mi trabajo de investigación y no tiene años ni tiene páginas, solamente tiene el autor. No importa, te dice el APA, pero ese es un no textual. Y como es un no textual, simplemente ya no lo transcribes todo el párrafo completo, simplemente lo lees y lo que has entendido lo escribes. 1, 2, 3, 4, 5, haces tu sangría y allí escribes, ¿no? Según la OMS o según los especialistas de la OMS del 2015 manifiestan tal. Lo que ya has leído, lo que has entendido, lo que has comprendido, lo transcribes. Nada más. Y ahí pones tu punto, porque no tiene autor, que no tiene página ni año, solamente el autor. Otros dirán, no tengo, es un autor anónimo, o sea, no hay nadie, sin fecha. También igual, no tiene fecha este documento, pero es importante lo que está diciendo ahí, pones, ¿no? Puede ser, ¿no? Igual, OMS sin fecha. OMS entre paréntesis sin S/SF, sin fecha entre paréntesis,
y lees, y lo que has entendido y comprendido lo colocas en tu descripción y formulación del problema. Entonces, así a nivel, puede ser que utilices en tu descripción y formulación del problema estilo textual y estilo no textual. Otros dicen, solo voy a utilizar el textual. No, la sugerencia es que utilices los dos, el textual y no textual, el textual y no textual. Entonces, unos 3 o 4 párrafos. El otro párrafo es importante que sea la parte narrativa, igual. Siempre no olvidarse de la sangría para el párrafo, para el próximo párrafo, ¿no? Entonces ahí el problema percibido, observado, o podemos decir en el hospital X se observó que los pacientes presentaban úlceras por presión, habiendo ingresado sin úlceras, pues por ello que me formulo el siguiente problema. Punto, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, formulación del problema. Y ahí sí en pregunta formulo mi problema. Nada más. Si ese es el problema general. Si ya tengo claro mis problemas específicos, pongo problemas específicos y formulo mis problemas específicos. ¿Está bien, doctor? ¿O profesor? ¿O persona con la que estoy? ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Doctora, una pregunta, por favor. Sí, te escucho. Una pregunta. En caso yo quisiera citar, o me pareciera importante tal vez, un cuadro que yo vea en una información, ¿no? Para citar en mi marco teórico, ¿ese cuadro se copia y se pega y luego se parafrasea? ¿O cómo se haría en ese caso? Sí, tú puedes copiar tu cuadro, ¿no? El APA también te dice qué puedes hacer, ¿no? Y entonces, y obviamente tienes que parafrasearlo. O fuente, ahí hay una fuente que dice, el cuadro, cuando tú dices un cuadro, ahí hay una fuente. Es importante que escribas la fuente y también si es que hay un párrafo que corresponde a esa figura, tienes que parafrasearlo. O sea, todo es parafraseo en el APA. O lo más importante del APA es que ya el docente que enseña investigación, viene el estudiante con su trabajo, con su proyecto, y ya el estudiante ya lo leyó. ¿Por qué? Porque hizo su paráfrasis. Ya lo entendió, ya lo comprendió. Esto no es que es un resumen. Profesor, hago un resumen. No es un resumen. Tienes que leerlo y tienes que hacer tu paráfrasis. O sea, tienes que entenderlo y comprenderlo para hacer tu paráfrasis, ¿no? Entonces, cuando uno viene, ya puedes, el estudiante se beneficia porque ya leyó, ya comprendió, ya hizo su paráfrasis, y entonces podemos avanzar. ¿Qué pasaba con el Vancouver? Como se transcribía, tú venías, profesor, a ver, vamos a revisar. Y este estudio, revisión bibliográfica, ¿qué es lo que ha aportado a tu trabajo? ¿Cuál es la importancia, el interés? ¿Por qué has colocado esta referencia aquí? Ah, profesora, un ratito, a ver, se lo voy a leer. No, señor. El APA ya no te permite eso. En el APA tienes tus revisiones bibliográficas igual, paráfrasis. Y para hacer tus revisiones bibliográficas, el APA, en la parte que dice antecedentes, ahí dice revisiones bibliográficas, el APA te dice bien claro, quiero que me pongas ahí cuál es el objetivo del estudio, el método, los resultados y las conclusiones. Son 4 cosas que tienes que tener presente para hacer tu paráfrasis de las revisiones bibliográficas. Esto te dice que tienes que leer ese trabajo, esa referencia bibliográfica, si te sirve o no te sirve. ¿No? ¿Claro? O a ver. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Porque ya nos pasamos de hora, me parece. ¿O estamos? A ver, ya, entonces con esto ya culminaríamos más. Aquí les ponía algo de método, ciencia, teoría y técnica, que es muy importante. ¿Qué es la ciencia? Ya ustedes saben, de latino es scientia, que es el sinónimo de conocimiento científico. Y aquí, ¿qué nos dice? Cuando uno hace investigación científica, usa el método científico, da como resultado conocimiento científico y tecnología. Ese conocimiento científico va a formar parte de la ciencia, porque la ciencia es sinónimo de conocimiento científico. El método, de acuerdo a su etimología, la palabra método, del griego meta, al lado, y odos, camino. Pero este solamente es el concepto del método, que quiere decir en su sentido más amplio, el camino más a lograr, más adecuado para lograr un fin. ¿Qué camino voy a seguir para lograr un fin?
Ahora, el método científico ya es otra cosa. El método científico ya te explica, describe y predice, ¿no? Es la explicación, descripción y predicción de fenómenos. Y su esencia es obtener la mayor facilidad del conocimiento científico. Es una teoría, conjunto de proposiciones que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas en un área determinada de fenómenos. La teoría, conjunto de conceptos, categorías, leyes que reflejan objetivamente la realidad. La teoría explica la realidad y se orienta hacia el conocimiento y solución de problemas. Entonces, la teoría, hablamos de conjunto de proposiciones, hay estudiosos y también pensadores en investigación. Constructo, no hablamos de constructo, conceptos, y dicen sinónimos. En realidad, el constructo es un sinónimo de conceptos. Bien, estudiantes, eso ha sido todo, ¿no? La técnica, ¿no? Conjunto de instrumentos a través de los cuales se emplea el método. Nos dice, si el método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para recorrer ese camino. La técnica propone normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, nos proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación, análisis de datos, y aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método y la teoría, el fundamento de la ciencia. Bueno, estimadas estudiantes, alumnos, alumnas, ha sido un placer estar con ustedes y compartir, ¿no?, sobre la introducción a la investigación científica.